esta materia y le damos la bienvenida aquí en el estudio del CNN Chile a la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez. Delegada, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos hablando con Belén de las encerronas, que es un delito que veíamos se ha incrementado, no es que sea nuevo, y hoy día ustedes han tenido como gobierno esta conversación con las autopistas porque si bien se asume que la responsabilidad de la prevención del delito y del delito es del gobierno, del Estado, hay una colaboración que sí es necesaria. Y le quiero preguntar qué es lo concretamente que se va a hacer con esta inversión de 1.000 millones y cuándo, porque la premura es lo que más preocupa. Yo creo que acá hay dos factores bien importantes. Uno que tiene que ver con la prevención del delito, que es principalmente donde se van a enfocar estas medidas, que tiene que ver con mayor iluminaria, con mayores cámaras de seguridad para poder hacer el seguimiento del delito, y también elementos preventivos de resguardo de carabineros y también de seguridad municipal. Pero por otro lado también es importante... Lo que decíamos con Belén, no existe efectivamente esta coordinación de la información que tienen las autopistas con las cámaras, con las que tienen los municipios. Sí. Hay municipios que tienen 1.000 cámaras de seguridad. Así es. ¿Existe esa coordinación? O sea, lo primero es esa disparidad que existe y que también hay que notar de que las autopistas recorren todo Santiago y por lo tanto también nosotros lo que tratábamos de decir ayer, cuando era necesario armar la coordinación, es que los delincuentes no determinan una frontera entre una municipalidad y otra para poder cometer este tipo de delitos. Por lo tanto, la coordinación regional es muy importante y en eso estamos trabajando de cabeza con las policías. Hoy día existe una central de cámara en Senco de Carabineros que recorre las distintas cámaras que existe, pero tenemos que tender a que haya una mayor coordinación de todas esas cámaras. De repente en una misma esquina nos han contado de que hay distintos organismos entre Metro, las cámaras privadas de municipalidades, de Carabineros, que muchas veces se chocan y no se genera una sola inteligencia de cámaras. El gobernador regional tiene un proyecto para poder hacer esta central de cámara. Yo creo que tenemos que tender a eso, pero respecto al principio de la pregunta, yo creo que un elemento importante es cómo podemos hacer la prevención del delito, que es un poco lo que se habló el día de hoy, cómo se puede mejorar el patrullaje preventivo, cómo se pueden determinar algunas zonas que son realmente de conflicto, de qué forma se pueden hacer los seguimientos una vez que ocurre el delito, pero también hay una parte de seguridad pública que tiene que ver también con cómo perseguimos este delito. No basta simplemente con poder captar los autos una vez que se generan. Acá también hay una asociación de delitos. Cuando se roba un auto muchas veces también terminan en otro tipo de delitos como robos con intimidación más graves, como el que pasó, por ejemplo, en la Florida, en el Mall de la Florida, y por lo tanto también tenemos que ver todo el desarrollo del delito de principio a fin y también ver los modus operandi que tiene estas bandas criminales. Ayer tuvimos una reunión con PDI para poder abordar todas las medidas que se están tomando en investigación para poder ver que el delito se transforme en algo mucho más complejo, no solo en términos de las penas, sino también en que sea más difícil poder realizar este delito, poder vender estos autos. Hemos visto distintos mecanismos de clonación, de gemeleo, de blanqueamiento de vehículo y por lo tanto también la coordinación no solo con las autopistas sino también con las concesionarias, con los espacios de las revisiones técnicas o también donde se venden los autos también son muy importantes para poder levantar esta información entre el mundo público y privado y tener resultados que puedan poner en tranquilidad a la ciudadanía. ¿Cuáles son las bandas que operan este tipo de delitos de las encerronas? Porque también se relaciona mucho con la droga, que no necesariamente un auto se lo roban. Muchas veces es para pagar droga, para comprar. Ahí hay múltiples vínculos, pero de acuerdo a los decomisos que se han hecho y a algunas detenciones en el último tiempo, específicamente en temas de encerronas, ¿qué es lo que ustedes ven en quienes cometen estos delitos? Todavía estamos en proceso de levantamiento de información porque la PDI está llevando una investigación que todavía no se puede dar a conocer en público. Nos han comentado algunos de los avances que se han revisado, pero para el objetivo de la investigación necesitamos también contar con mayor información. Lo que sí hemos visto es que hay muchos delitos que están involucrados entre sí. Por lo tanto, no es solamente el robo de vehículos para la venta, como decía, sino que también para provocar otro tipo de delitos como robos, como el narcotráfico
narcotráfico, y por eso la semana pasada tuvimos un consejo contra el crimen organizado que hoy día se realizó en Arica, la semana pasada se realizó acá en la región metropolitana para que pudiésemos hacer una bajada territorial a toda esta política nacional que se está realizando desde el Ministerio del Interior. Y dentro de los temas que se centraron principales dentro de todos los organismos que estábamos ahí sentados en la mesa, era primero el control de armas, segundo el narcotráfico como un elemento muy importante, y también dentro de las cosas que vemos como proyección son los delitos violentos, porque hemos visto con preocupación cómo todos estos delitos están empezando a afectar más la sensación de seguridad, que es la que tenemos que ir a atacar principalmente como gobierno para dar también la sensación de que vuelve el Estado a aquellos lugares donde normalmente se está sintiendo que no está llegando. Por ejemplo, y en eso de las armas es bien importante, porque en el último video que veíamos de la Costanera Norte, donde los niños que van en el auto de atrás se sienten tremendamente asustados, ahí se comienzan a sentir los disparos antes. De hecho, no se concreta finalmente el delito de robarse todo, porque había involucrado otro vehículo, pero sí se utilizan armas. Hay veces en que se entregan los autos y de todas maneras se utiliza el arma. Porque antes, bueno, ha variado las formas de cometer delitos, también ha aumentado la violencia. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, lo primero es manifestar de que esa es la principal preocupación del gobierno, es que bajemos la violencia y que bajemos el poder del uso de fuego en la población civil. Se ha tratado de hacer esta idea de que nuestra preocupación principal es desarmar a la población civil que realiza deporte, con armas, etcétera, pero nosotros lo que vemos con preocupación hoy día es que las consecuencias que tiene la utilización de armas es mucho más gravosa, tiene efectos letales inmediatos, tiene mucha preocupación y da mucha sensación de inseguridad. Lo habíamos visto ya hace harto tiempo en el aumento sostenido de los homicidios que se hace cerca de 10 años, y también la sensación que había sobre todo en las periferias de nuestra capital, donde existe balazo, balas locas, y donde por instrucciones también de lo que nos ha dicho Paz Ciudadana, cerca del 85% de los enfrentamientos en balazos son en la calle, y por lo tanto la sensación de inseguridad e impunidad es muy grande. Entonces, lo que estamos tratando de realizar es cómo hacemos una baja importante en el poder de fuego en manos de civiles, y también la recomendación que podemos hacer a la gente es, primero, de que las armas no son la solución. Yo creo que eso hay que transmitirlo muy claramente. Cuando hay problemas colectivos, las soluciones individuales no sirven, son un placebo las armas normalmente, porque por esta sensación de que el enfrentamiento normalmente se da no en las casas, sino que se da en la vía pública, tiene que ver más con bandas criminales que tienen alto poder de fuego y que empiezan a utilizar las armas como una forma de control territorial. Por lo tanto, nuestra sensación de poder retomar la presencia del Estado en aquellos lugares donde ha dejado de estar presente es también una muestra de que esa es la prioridad del gobierno para poder retomar el control también en materia de seguridad. Ya no hablamos de la periferia. La semana pasada se asesinó lamentablemente a una comerciante a unas cuadras de acá, y que a unas cuadras también del Palacio de la Moneda. Era una comerciante de nacionalidad peruana, donde ni siquiera ahí se concreta un robo, sino que porque cierran la reja del mini market, entre comillas, se enojan y disparan y la matan. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio ayer publicaba una carta diciendo cuántos más tienen que morir, y hacía un llamado bien fuerte a las autoridades, que ya no quieren más mesas de trabajo, que no quieren anuncios, sino que quieren medidas concretas. La verdad es que yo creo que lo que hemos tratado de impregnar en estos pocos meses de gobierno es primero que la seguridad tiene que tener un carácter de Estado. Y acá no tiene que ver simplemente con que uno se desligue de la responsabilidad como gobierno, sino que al contrario, yo creo que acá hay un montón de instituciones que hace mucho tiempo no estaban conversando y que se estaban peloteando la responsabilidad entre unas y otras. Y cuando nosotros hacemos mesas de trabajo que han sido más bien operativas, no son mesas de trabajo para conversar diagnósticos, sino que para establecer una estrategia en conjunto, como por ejemplo el Consejo contra el Crimen Organizado o el Consejo de Seguridad Pública para la región metropolitana, hemos sentado a la mesa a Carabineros, a PDI, a Aduana, a Servicio de Impuestos Internos, a Fiscalía, que incluso siendo un organismo autónomo, también creemos que es importante poder tener una estrategia en conjunto, porque muchas veces había información que no se comparte, que está muy compartimentalizada, y por lo tanto no se llevan a cabo investigaciones que aborden la complejidad del fenómeno delictivo. Hoy día no basta simplemente por los
grados de criminalidad, de crimen organizado, de el uso de armas, no basta simplemente con que veamos el último eslabón de la cadena, la persona que está cometiendo los delitos, sino que tenemos que ser capaces de, como Estado, tener también un Estado organizado para poder abordar esta problemática. Yo acojo el llamado de urgencia. Nosotros estamos muy conscientes de que este es el tema más relevante para la ciudadanía. Creemos que es un tema que afecta gravemente a la democracia, a poder tener un país seguro, tranquilo, y por lo tanto sabemos que tenemos que hacer acciones concretas, y por eso también hemos estado realizando, junto con estas mesas de trabajo que tienen que ver con cómo estructuramos una estrategia, también estamos haciendo cosas concretas que tienen que ver con, por ejemplo, la recuperación de espacios públicos para poder generar espacios más seguros y más ordenados en el metro, en Meix y en un montón de otros barrios que también vamos a ir avanzando poco a poco. Conversábamos con Ricardo Meues ayer a propósito de esta carta y le poníamos el ejemplo de lo que había ocurrido en el barrio Meix. Eso ha sido un resultado que hasta ahora ha dado buenos resultados, una intervención que ha dado buenos resultados. No se puede eternizar porque no se puede mantener a esa cantidad de carabineros en un punto fijo, pero dicho eso, siendo una estrategia que fue exitosa, ¿eso se puede replicar en otras zonas de la capital? ¿Es complejo? O sea, es sin duda uno de los compromisos que tenemos como gobierno el poder recuperar los espacios públicos. Estamos tratando de replicar eso en otros barrios que sean igual de estratégicos, porque no va a tener la misma expresión en cada uno de los barrios, porque la expresión de comercio ambulante es distinto en cada uno de los espacios, y por lo tanto en algunos lados tiene que ver más con un desarrollo productivo, con un desarrollo de seguridad situacional, por ejemplo, que haya mayor luminaria, que haya mayores servicios públicos. No siempre va a tener que necesariamente tener una expresión policial tan importante como se tuvo que hacer en este lugar. Pero sin duda estamos tratando de buscar aquellos lugares que son estratégicos para el resto de la ciudad. En Meix no solamente hay comercio, y además ocurrieron casos que son inaceptables como la muerte de la periodista Francisca Sandoval, sino que también ahí confluye Ferrocarriles del Estado, hay un CEFAM, hay micros que no podían pasar hace mucho tiempo, o sea, servicios que son fundamentales para que se pueda funcionar en una ciudad normal. Y por lo tanto, por eso, por ejemplo, nuestro segundo paso fue poder recuperar las estaciones de metro. No es baladí, ahí pasan cerca de 2 millones de personas todos los días, y por lo tanto asegurar un normal funcionamiento de servicios públicos tan básicos como el metro, como el transporte público, como los hospitales y servicios de urgencia es sin duda una prioridad para el gobierno. La semana pasada se produjeron estos acuchillamientos en plena Alameda. Uno terminó lamentablemente con un contador fallecido. Así es. Se detuvo aparentemente a las personas que son los autores de estos homicidios, homicidios frustrados. Esos delitos tampoco ocurrían antes, porque las personas que dan cuenta, los que sobrevivieron, planteaban que ellos ya habían entregado lo que se les pedía y los acuchillaron de todas maneras. ¿Qué se ve ahí? Porque ahí sí estas dos personas son de origen extranjero. ¿Es una nueva forma de operar? ¿A qué corresponde? También estábamos viendo, ¿tienen que ver con los carteles nuevos que han entrado? ¿Hay algún vínculo que se puede hacer ahí? Este caso particular hasta el momento no ha tenido como resultado de que exista un cartel. Eso todavía está en investigación. Yo no puedo hacer un análisis respecto a caso puntual. Yo creo que igual es importante hacer el énfasis de que tenemos que ver las nuevas formas delictuales, tenemos que ver de qué manera se está comportando el delito, pero también es importante señalar que no todo delito está asociado al crimen organizado, porque también empieza a operar una sensación de preocupación general frente a cada uno de los delitos. En el caso, por ejemplo, del Tren de Aragua, nos están preguntando mucho en cada caso donde pueda estar sucediendo una persona de una nacionalidad extranjera que estuviera operando en torno a eso. Yo creo que eso apunta no a buscar la profundidad que requiere y la calma que requiere también al mismo tiempo de la urgencia. Es medio contraintuitivo, pero como autoridades tenemos que ser muy responsables en ser cautos, en no generar conclusiones apresuradas, pero también actuar de manera urgente. Y por lo tanto yo creo que acá se muestra que actuamos de manera urgente, se lograron encontrar a quienes fueron responsables. Ahora tenemos que esperar a que haya una investigación adecuada, pero también necesitamos que esos lugares donde estaban más bien poco administrados por el Estado vuelva a tener mayor presencia policial. Pero esto y eso era es lo que dos estamos cuadras realizando. del Palacio de Gobierno. Por eso, y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, porque la verdad es que el centro de Santiago tenemos
que recuperarlo. Y estamos trabajando muy fuertemente en que eso ocurra. Esto ya es un tema que se venía dando hace harto tiempo y lo que estamos haciendo es volver a recuperar esos espacios, a poder ver de qué forma se puede retomar el control de algunos lugares específicos y buscando estrategias de patrullaje mixto, de poder tener mayor presencia policial, de poder ordenar mejor los lugares donde hoy día hay comercio ambulante o comercio informal, donde hay rucos también. Y creo que todas esas medidas que son integrales y que tienen un montón de factores, tenemos que tomarlas en consideración para poder abordar la problemática de seguridad. ¿Cómo está aumentando el nivel de inteligencia que tenemos en nuestras policías? Porque ese es un tema en el que estamos en deuda, tanto en la macrozona sur, en el norte, y me imagino que aquí también, respecto a las bandas de narcotráfico especialmente, se requiere una operación de este tipo. Así es, estamos trabajando, tratando de poder dotar de mayores herramientas de inteligencia, tanto a las policías de investigaciones como a carabineros, como también a la fiscalía, para que los fiscales puedan realizar mejores investigaciones. Hoy día tienen una saturación de trabajo muy amplio, lo que hace que las investigaciones sean difíciles de poder continuar y perseguir, y por lo tanto también como gobierno nos toca poder ir acompañando esos procesos, y yo creo que también es necesario dar una discusión más institucional respecto a cómo se pueden ir mejorando estos procedimientos para que a largo plazo también esta sensación de impunidad que muchas personas tienen se vaya disminuyendo a la hora de que vayamos viendo resultados con mayores niveles de inteligencia. Que la evidencia pueda resultar también una prueba a la hora de llevarlos a los tribunales, porque muchas veces vemos que hay personas que son detenidas y que llevan, no sé, 11 o 20 o 60 detenciones anteriores, pero porque no están las pruebas es que siguen saliendo libres. Por lo tanto, ahí hay un tema, bueno, es gigante la cantidad de aristas, pero ahí también es otra de las cosas que hay que abordar. El tema de el 911. Con el 911 se ha planteado que se pueden optimizar recursos, que es lo que más carecemos. Siempre los recursos son escasos y esa es una propuesta que es bien antigua y que se ha rechazado muchas veces. ¿Es posible que durante este gobierno se pueda implementar este sistema y que ahí concurre el que primero, el que está más cerca del llamado, ahí se centralizan los recursos para distribuirlos, hay un control civil? ¿Se está trabajando en eso o es una idea descartada? No, yo creo que es una idea bien importante y que tiene que ver con lo que mencionaba en un comienzo. Yo creo que lo que nos falta mucho es considerar estos elementos como materia de Estado, no como materia de un gobierno de turno o de un municipio puntual, sino que seamos capaces de centralizar la información, poder trabajar coordinadamente como Estado, y yo creo que estamos avanzando en ese camino. Yo creo que desde que hemos iniciado nuestro trabajo, una de las labores principales ha sido poder coordinar a los diversos actores, y nosotros como delegación también tenemos un rol bien importante que hacer en ese aspecto, y creo que tenemos que tratar de aprender a trabajar mucho más de memoria, como si fuera un partido de fútbol bien ordenado, a estar cada uno trabajando por su lado. ¿Las policías sienten el respaldo del gobierno? Sí, la verdad es que yo creo que sí. Nosotros hemos trabajado muy coordinadamente con Carabineros y con la PDI. Creemos que es muy importante todo el labor preventivo y también de trabajo territorial que realizan. Lo que hemos hablado habitualmente son reconocer problemas institucionales que van desde la política hasta las instituciones como policía, carabineros, que es un poco lo que estábamos hablando antes, la mayor capacidad de inteligencia, los mejores procedimientos que estén ajustados a derechos humanos, etcétera, y por lo tanto ¿pueden volver a usar armas automáticas que se dejaron de utilizar hace ya 2 gobiernos atrás, que portaban armas automáticas y se dejaron de portar? Yo creo que lo importante es poder dar mayores herramientas a Carabineros para poder realizar un rol preventivo más importante, y luego también que las labores investigativas sean más importantes. Creo que el uso de la fuerza tiene que ser bien pensado. En el caso de Estados Unidos se cometen algunos delitos porque no existe la suficiente prueba, porque necesitamos actuar con mayor inteligencia y mayor oportunidad. Creo que cuando llegamos tarde, cuando la única solución es poder disparar, creo que estamos fallando como Estado, y por lo tanto tenemos que buscar también la complejitud del problema. Para ir cerrando, delegada, complejidad, sí. Una vez se va inventando palabras. Sí, la tele en vivo. Sí, pero la quiero sacar de esto y vamos a un tema de sanidad, seguridad. Y es una pregunta que aquí me mandan del equipo. ¿Cuál es la razón sanitaria para que
el aforo se haya limitado a 10.000 personas en eventos deportivos. ¿Es sanitario, de seguridad? ¿Se vienen conciertos masivos también? Daddy Yankee se viene pronto. Sí, la verdad es que es importante contestar esta pregunta porque hasta el momento la razón, y eso de repente hay fake news, es sanitaria, no es de salud, o sea, no es de seguridad. Es de salud, no es de seguridad. Claro, o sea, porque si fuera por seguridad, nosotros no tenemos las facultades para tomar una medida de ese tipo. O sea, yo no podría bajar la cantidad de aforos solamente por medidas de seguridad. Hoy día son razones sanitarias y esa es la información que me da desde el Ministerio de Salud. Mientras ese protocolo no cambie, yo no puedo tomar otras definiciones respecto a actos masivos. Mi rol tiene que ver solamente con verificar lo que cada una de las instituciones por separado nos va diciendo y por lo tanto lo que nosotros realizamos tiene que ver mayoritariamente con razones de carácter sanitario. Ahora, en septiembre hay 4 conciertos de Daddy Yankee y van a superar con creces las 10.000 personas. ¿Qué es lo que ocurre en este caso con conciertos así de masivos que ya están vendidos? O sea, lo que yo creo que hay que tener en consideración es que la pandemia aún continúa, que la autoridad sanitaria es la que tiene que tomar la definición, por lo tanto a mí no me corresponde dar cuáles son los elementos que sanitariamente corresponden. Lo que yo me guío es con la solicitud que me hace la autoridad sanitaria y por lo tanto yo en base a eso tomo las definiciones respecto a los permisos, que tiene que ver con un montón de autoridades, que va desde la SEC hasta la autoridad sanitaria. Por lo tanto, ahí, solo para dejar muy en claro, las razones de reducción de aforo tienen que ver netamente con razones sanitarias. Muy bien, vamos a quedar atentos entonces a qué es lo que ocurre en este aspecto, porque con todo el revuelo que hubo para comprar las entradas de Yankee sería, claro, sí, prácticamente impensable que no se pudieran realizar. De que vamos a hacer lo posible para llegar a esa fecha con ojalá medidas sanitarias que sean buenas noticias porque estamos superando la pandemia. Bien, muchísimas gracias Constanza Martínez, delegada presidencial para la región metropolitana, encargada por cierto de la seguridad. Gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.